¿Trajo su Biblia? Vamos a continuar con nuestro meditación, estudio en el libro de Apocalipsis. Te pregunto, cuando tú escuchas esa palabra Apocalipsis, ¿qué piensas? Uy, cucuy, ¿alguien dijo uy? Te asustas, ¿no? Y yo te he dicho que no te asustes. Apocalipsis simplemente en el griego, y vamos a aprender mucho griego en este libro, simplemente Apocalipsis significa revelación. Algo que está oculto se va a revelar, ¿verdad? Y aquí vamos a mirar, no las cosas que nos asustan, sino vamos a ver en su majestad, ¿a quién? A Jesús. Jesús mismo nos va a revelar quién es Él. Y sí, necesitamos saber, porque Él prometió venir por segunda vez, necesitamos saber cuáles van a ser las señales, cuáles van a ser las cosas que van a pasar si estamos vivos cuando Él regrese para recibirlo. Yo quiero, si estoy vivo cuando Él regrese, conocer y saber qué es lo que va a suceder antes de que Él venga. ¿Ok? Pero no quiero que te asustes. ¿Ok? Quiero que estés con esperanza, bien feliz, esperándolo a Él, ¿verdad? Amén. Amén. Ok, entonces vamos a estar en Apocalipsis. Y antes de empezar, un resumen de lo que tratamos la semana pasada. Hice una introducción y también leímos el capítulo 1, los versos del 1 al 8. Y como les dije, este libro es una revelación de Jesús. No solo de quién es, sino lo que Él nos va a decir, nos va a revelar. Él va a quitar el velo de eso de que nos asusta, lo va a quitar para que tú y yo no nos asustemos y nos estemos mirando a Él cuando Él venga por segunda vez. También sabemos de que Dios promete dar justicia, ¿de acuerdo? A veces parece que el pecado se sale con la suya, pero va a haber un día donde Dios tiene y va a traer justicia, ¿verdad? Y ese día se le conoce como el día del Señor. ¿Usted ha escuchado esa frase, esas palabras? El día del Señor. Cuando usted lea la Biblia y usted mire el día del Señor, eso se refiere al día donde Jesús, cuando Jesús venga y establezca su reino. Y va a venir en justicia. Va a venir como juez y como rey. El día del Señor. Este libro nos va a dar señales y nos va a decir a cosas acerca del día del Señor. Aquí puse, los últimos días serán una época de terror. ¿De acuerdo? Si usted ha leído o ha visto películas de Apocalipsis, ¿verdad? No es algo, digamos, de paz, ¿verdad? De cosas bonitas, sino hay terror, hay caos, ¿verdad? Destrucción, enfermedades, guerras y todo esto. Pero ¿sabe? Que en ese día para ti y para mí que somos creyentes, es nuestra redención, ¿verdad? Nuestra esperanza, donde tú y yo vamos a estar con Jesús por siempre. ¿Me escuchó? Por siempre. Y por siempre, siempre. Por la eternidad. También recuerda que leímos un verso ahí que dice, Dios bendice. Y sabe bendecir, bendición es simplemente tener favor. Dice, Dios bendice. Tenemos el favor de Dios si tú y yo escuchamos. A ver, apunta al oído. Escuchamos. Leemos. ¿Verdad? Y más importante dice, bendecido. Tenemos el favor de Dios si aplicamos, si guardamos, si cumplimos lo que yo digo. No, lo que Dios dice. ¿Verdad? Es una bendición. Si quieres el favor de Dios, escucha, lee y aplica. ¿Verdad? Tenemos que hacerlo. Y si lo hacemos, dice Dios que nos bendice. Su palabra nos bendice, nos lava, nos limpia. El Espíritu Santo nos dirige, nos aconseja,
nos consuela, ¿verdad? Dios está con nosotros. Aquí puse, esto es importante, porque recuerda que le dije que hay muchas ideas, muchas, ¿cómo se dice?, debates acerca de hechos o casos específicos de esto o lo otro, concerniente cuando Jesús venga. Y te pedí y te dije que no te enfoques en esos detalles y que no te pongas a pelear con tu hermano, ¿verdad? Sino que estemos de acuerdo de que Jesús va a venir. Amén. ¿A qué hora? ¿A qué segundo? Él dice que Él no sabe, que solo el Padre sabe, ¿verdad? Pero sí vamos a saber que va a haber ciertas cosas que tienen que pasar antes de que Él venga. Y Él lo hace para que tú y yo no nos asustemos, no tengamos miedo si es que estamos vivos en ese tiempo, ¿verdad? Pero cuando eso empiece a pasar, que nosotros digamos, ya llegó nuestra hora, ya viene Jesús. Cuando esos eventos tomen lugar, nuestra redención, nuestro encuentro con Jesús se va a acercar. Aquí puse el punto de este libro es que Dios asegura a su pueblo ayuda en tiempos de angustia. ¿Has estado en un tiempo de angustia? ¿Has estado que te sientes solo a veces? Dios promete estar contigo. Aquí vamos a mirar y leer ciertas escenas que parece que Dios no está allí con su gente, con su pueblo, pero ahí está. Que eso nos anime, ¿verdad? Jesús nos ama, nos ha salvado y nos ha hecho un reino de, recuerda que somos un reino de, sacerdotes. ¿Recuerdas que te dije que tú eres un sacerdote? Aunque no tengas el traje y el gorrito, ¿verdad? Y sacerdote, mi hermano, simplemente la raíz de esa palabra en el latín es un constructor de puentes. Tú y yo somos ese puente que Dios usa para rescatar a las personas que están perdidas sin Él. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres? Amén. Para eso nos llamó. Nos ha llamado a un reinado y sacerdotes. Le pertenecemos a Él. Ahí nos llamó sacerdotes la semana pasada. Y por último, Jesús no solo es el Señor sobre el tiempo, sino que Jesús gobierna todo el universo. Esa es una de las cosas que para mí es difícil de captar o entender. El universo. It's so big, so vast, grandísimo. Y Dios lo hizo. Y dice que Jesús lo tiene todo. Control sobre eso. Y la palabra que se usa en el español es todopoderoso. Y me gustó la palabra en griego que es pantocrator. Jesús es el pantocrator. El todopoderoso. Él tiene control de todo. Entonces te pido y te digo que no te asustes cuando leas el libro de Apocalipsis o si miras películas acerca del Apocalipsis, que te dé gozo porque Jesús viene. Amén. Amén. Ese fue el repaso de la semana pasada. Ahora vamos a estar en el versículo 9 al 20, si tenemos tiempo, del capítulo 1. Aquí hay varios temas. Vamos a leer acerca del apóstol Juan. Va a haber exilio en la isla de Patmos. Vamos a mirar una segunda frase que se le llama el día del Señor, que no es el día de la segunda venida de Jesús, sino es otra forma. Vamos a leer y aprender acerca de adorar en el Espíritu. Va a haber 7 candelabros o 7 veladoras. La revelación de Jesús como en su majestad. Y Jesús nos va a decir que Él vive para siempre. Esos son los temas que vamos a tratar hoy.
Y antes de empezar quiero que oremos. Para que usted reciba, recuerda, ¿verdad? Que escuchemos, leamos y apliquemos lo que Dios nos dice. Oremos. Gracias Dios te doy esta tarde otra vez por permitirme estar aquí. Te pido Dios que nos hables a través de tu palabra como tú lo sabes hacer mejor que nadie. Te doy gracias por el privilegio de presentarla y el privilegio de escuchar. Dios, te pido que la apliquemos en nuestras vidas y que nuestra esperanza en todo eres tú. Te damos gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Ok, Apocalipsis capítulo 1 verso 9. Y hay mucho material en el verso 9. La versión que yo uso es la NTV. Les he dicho que yo la uso aquí los domingos porque me gustan las palabras y yo la entiendo mejor. Pero también uso la NBI y la Reina Valera. Especialmente la Reina Valera si quiero que las palabras suenen un poco poéticas, ¿verdad? Así como canción. Pero no las entiendo, ¿no? No, hay versos que me ministran y otros que no, pero yo uso la NTV, las versiones que tú entiendas, que tú saborees, que Dios te ministre, esa es la versión que tienes que leer. ¿Ok? Te invito a que sí sea. Pero anyways, leamos el verso 9. Dice, yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. ¿Quién escribió este libro? Juan, el apóstol. Se dice que Juan fue el último de los apóstoles en morir y que él murió, se dice, que a los 90 y más. Ya era anciano. Y esto fue el último libro que él escribió. Escribió el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y las 3 cartas de Juan. Y este libro de Apocalipsis. Y mire, aquí dice, yo, Juan, soy hermano de ustedes. Él es nuestro hermano. Él les está escribiendo a estas 7 iglesias que vamos a identificar más adelante y las miramos la semana pasada. Pero él dice, soy hermano de ustedes. Dice, y su compañero en el sufrimiento. Esta palabra sufrimiento, otras versiones ponen allí tribulación. Tal vez tu Biblia, la Reina Valera, dice tribulación. Y para nosotros como creyentes, y yo siempre he dicho que tú y yo como creyentes en Cristo tenemos que entender palabras que usamos todo el tiempo. Como por ejemplo, salvación. Si te pregunto, ¿qué es salvación? ¿Sabes? ¿Entiendes qué es salvación? Hemos escuchado la tribulación, la gran tribulación. Pero a veces no entendemos o sabemos qué es eso. Y aquí Juan dice, su compañero en el sufrimiento o en la tribulación. ¿Tú recibirías consejo de alguien que no te entiende o ha sufrido lo mismo que tú has sufrido? Tal vez lo escuchas por ser nice, ¿verdad? Pero no porque te va a bendecir o te va a ayudar en esto o en lo otro. ¿Sí? Así somos. Pero aquí quiero que entienda que Juan dice, yo, su compañero en el sufrimiento. En ese tiempo las iglesias, estas que él identificó, estaban siendo perseguidas. Si ellas no se sometían, adoraban a Domiciano el César, los mataban. Y Juan le dice, yo entiendo lo que ustedes están pasando, iglesias en Asia Menor y yo en Patmos. Los entiendo. Una buena aplicación para nosotros, ¿verdad? Que si vamos a aconsejar y tal vez no entiendas lo que tú estás pasando, mi hermano. Ese sufrimiento, eso que tú y yo experimentamos, que no nos gusta, es para nuestro bien. Tal vez en este instante no lo entendamos, pero va a haber un día que tú puedes compartir esa experiencia que tú tienes con otra persona para bendecirlos. Para que puedas decir, mira, aquí estoy a tu lado, te entiendo. Oremos. Y esto fue lo que yo hice cuando pasé por esto o lo otro.
Y esto es como Jesús, como Dios, el Espíritu Santo me ministró. Quiero que no pierdas la esperanza. Aquí estoy a tu lado. Y eso es lo que Juan está diciendo a estas iglesias. Yo entiendo, yo estoy con ustedes. Y luego aquí subrayé, dice, y en la paciente perseverancia a que Jesús nos llama. Jesús nos llama a perseverar, a someternos a Él y tratar. Y dije tratar, porque es difícil a veces de permanecer firmes. Tenemos que. A eso Jesús nos llama. La palabra sufrimiento o tribulación en el griego es telipsis. A ver, diga, telipsis. Y significa presión. Usamos esa palabra tribulación y a veces tribulación es presión. Estos hermanos, cuando Juan escribía esta carta, estaban bajo presión del gobierno. Es como si una piedra grande tú la estuvieras cargando. ¿Ya se imaginó la presión? Así estaban estos hermanos. Y a veces nosotros así pasamos o nos sentimos, ¿verdad? Tenemos un peso grandísimo. Eso es tribulación. Eso es sufrimiento. Paciencia, aquí dice Juan, paciente perseverancia. Esa palabra en el griego es hupomone. A ver, diga, hupomone. Describe el espíritu de valentía y conquista que conduce a la intrepidez y transforma incluso el sufrimiento en gloria. Don't give up, no te des. Estate firme. Tienes que ser algo heroico. Requiere valentía. ¿Has estado en lugares así que dices, no puedo, no quiero? Tienes que ser valiente. Tienes que perseverar. ¿Verdad? Eso es lo que Juan les está diciendo a las iglesias. Paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Jesús nos llama a estar firmes en Él. En cualquier cosa que tú y yo estemos experimentando o viviendo. La paciente perseverancia se encuentra en Cristo. Yo no puedo ser paciente en mis propias fuerzas. ¿Usted? No. Depende también en qué, ¿verdad? Te invito, te aconsejo de que en todas cosas, chiquitas o grandes, ve a Cristo. Espera en Él. Mire, aquí, para que entendamos esta palabra otra vez, sufrimiento o tribulación. La próxima vez que leas tribulación, quiero que tengas esto en mente. Elipsis. Dice, aplastar, apretar, doblar, comprimir, derivado de tlao, que significa romper, y originalmente expresaba presión física sobre un ser humano. Cuando leamos que la tribulación o la gran tribulación, tenga esto en mente: doblar, comprimir, apretar, aplastar. También dice, transmite la idea de ser exprimido o colocado bajo presión o aplastado bajo un gran peso. Es una acción como cuando se muelen uvas o cuando haces chile en el molcajete. Así, ¿ve? Eso es tilipsis, tribulación, sufrimiento. Tilipsis es un término fuerte que no se refiere a inconvenientes menores, sino a verdaderas dificultades. La iglesia en este tiempo de Juan estaba siendo aplastada, apretada,
estaban sufriendo algo difícil. Y Juan, Dios, les escribe para animarlos. Y también nos habla a nosotros hoy, de misma manera, a animarnos a seguir firmes durante la tribulación, durante el sufrimiento. La segunda parte del versículo 1 dice que él estaba en Patmos, ¿verdad? En la isla de Patmos. Fue exiliado ahí. Y ahí tengo un mapa de Patmos para que tengan una idea. Ahí están las 7 iglesias, está en inglés, pero ahí vemos a Éfeso, Sardis y Esmirna y las demás. Y allí al lado tengo una flecha donde está Patmos. Es una isla, se dice como unas 40 millas de Asia. Y era un lugar donde no había muchos árboles. Ahí tengo una foto, ahorita no la enseño, pero ahí está, para que usted se dé cuenta de esta isla. Se dice que había minas de grava, y a los que los exiliaban allí los ponían a trabajar. Dormían en el suelo, dormían en cuevas. Había alguien detrás de ellos con un chicote. No era algo que iban de vacaciones. ¿Okay? Ahí está Juan y dice, desde allí les estoy escribiendo porque yo les entiendo lo que están pasando. Quiero animarlos en el Señor. Si alguien te mandaba a Patmos, perdías todos tus derechos. Y así estaba Juan. Se dice que no mataron a Juan por respeto porque ya estaba anciano, pero lo mandaron a esa isla. Pero qué bueno, ¿verdad? Porque allí fue donde Jesús, Dios le dio el mensaje que nos diera a nosotros, donde Jesús se va a revelar. Ahí tengo una foto de Patmos y mire, se mira bonito, ¿no? Esto es un artículo de una, ¿cómo se dice? Magazine, de una revista que fue escrito en 2018. Y ahí tomaron una foto porque es un sitio turístico donde las personas van y quieren ver dónde fue donde Juan escribió o Dios le dio esta revelación. Pero lo que yo quiero que mire, ahí dice, este era el título del artículo, dice, Patmos, la isla griega donde comenzó el fin del mundo. Cuando yo leí eso dije, ¿dónde comenzó el fin del mundo? Aquí estamos todavía. ¿Verdad? No, Patmos, la isla donde Jesús le reveló Apocalipsis a Juan, ¿verdad? ¿Quién es Él y qué es lo que va a pasar cuando Él venga por segunda vez? No es donde comenzó el fin del mundo, ¿verdad? Pero mire, me imagino que así no estaba cuando Juan estaba ahí, ¿verdad? En Hechos 14, no lo tengo allí, pero Hechos 14, hago una nota si quiere, versículo 21 y 22. Los apóstoles de Dios no eran ajenos al odio y a las dificultades de este mundo. ¿De acuerdo? Hechos 14, 21 y 22 nos dice, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Y esto dice, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. Mire qué forma de animarlos. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. ¿Escuchaste? ¿Eso te dijeron cuando viniste a Cristo y te rendiste a Él? ¿No hubieras venido? Te dijeron, ¿quieres ser libre? ¿Verdad? ¿Quieres que Dios te ayude? Pero si te hubieran dicho, es necesario que pases por muchas dificultades. Pero así es, mi hermano. He escuchado decir que algo bueno, algo de valor cuesta. Primera de Pedro 4:13. En cambio,
Alégrese mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea Apocalipsis a todo el mundo. ¿Ve? Cuando sea revelado a todo el mundo. Alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes. ¿Quieres participar con Cristo en su sufrimiento? Alégrate cuando sufras. Ya no van a venir para el próximo domingo, ¿verdad? Este hermano no me está diciendo lo que quiero escuchar. Dios nos está hablando, hermano. En Mateo 24, 9 al 14, Jesús predice cosas del futuro a sus discípulos. Lo leímos en Marcos cuando estudiamos a Marcos. Pero ahí Jesús nos dice que Él venga por segunda vez. Aquí lo voy a leer. De 9 al 14, capítulo 24, hago una nota, dice. Entonces los arrestaron, los perseguirán. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. Jesús les está hablando a los discípulos. Los van a arrestar, los van a perseguir y los van a matar. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Esa palabra de mantenga firme, endurance, permanecer firmes, hupomone en el griego, que dice que requiere valentía, que requiere coraje, que requiere que tú te esfuerces. Eso es lo que está diciendo. Serás salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino de Dios por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán. Y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá cuando Jesús venga y establezca su reino. Y ese es el verso 9 del capítulo 1. ¿Okay? Vamos a sufrir, hay sufrimiento. Las iglesias estaban sufriendo en ese entonces. Hay iglesias que están sufriendo ahorita. Y va a haber telipsis, tribulación, sufrimiento en el futuro. Pero tenemos que permanecer firmes en Jesús. Amén. Leamos los versos 10 al 11. El verso 10 del capítulo 1, Apocalipsis dice: Era el día del Señor, y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una voz fuerte, como un toque de trompeta, que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Vamos a meditar en el 10. El verso 10. Allí nos dice: era el día del Señor. Mi versión no lo tiene en mayúscula, el día del Señor, entonces se refiere a qué día, donde las iglesias se juntaban. Fue costumbre después de que Jesús ascendió. Los domingos. Cuando usted lea el día del Señor y no sea mayúscula, el día del Señor cuando Él venga por segunda vez, se refiere a la práctica, a la tradición, donde los creyentes en los primeros tiempos, después de que Jesús ascendió, se reunían, así como lo hacemos ahorita. Este es el día del Señor. Y mire, Juan está exiliado en la isla de Patmos, pero él en el día del Señor, el primer día de la semana, el domingo, ¿dónde está? Está en la iglesia. Aunque fuera uno. ¿Ve? Dice, en el día del Señor, yo estaba orando en el Espíritu.
Cuando usted lea eso o escuchó eso, ¿qué se imagina que es el Espíritu? Adorando en el Espíritu. Es una pregunta. Y a mí me ministró. Dije, ¿y eso qué? ¿Cómo que en el Espíritu está solo, está orando y de repente dice que escuchó una voz? Pero para mí, esto es para mí, y fue como yo lo entendí, como me ministró. En el Espíritu es de que Juan, aunque está sufriendo, vino y se postró, se sometió a Jesús, a Dios, y está enfocado en Dios. No está enfocado en lo que está pasando a su alrededor. Eso es lo que yo entendí, como a mí me ministró, que tú y yo cuando vengamos a Jesús, tenemos que enfocarnos en Él. Tenemos que alabarlo en el Espíritu. Él está en Patmos, las iglesias están en Éfeso, en Sardis y en las otras, pero mire, juntos ellos en el Espíritu, enfocados en Jesús, orando. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Cuando vengamos a Jesús, enfoquémonos en Él, no en el problema, no lo que está pasando a tu alrededor. Aunque sea un ratito, mi hermano, tenemos que hacerlo. Adorando en el Espíritu significa conectado, sincronizado con Dios en adoración y oración. Y oración simplemente es platicar con Él. Enfócate, dale tu tiempo. No dejes que otras cosas te distraigan. Yo soy culpable, estoy platicando con Dios y de repente me salen cosas acá que me llevan para allá. El trabajo, los hijos. Ahí está mi esposa. ¿Verdad? Nos distraen. Pero tenemos que enfocarnos en Él, darle tiempo. Y eso es lo que Juan estaba haciendo. Aquí puse, cuando adoramos en el Espíritu, entramos en un ambiente celestial. Estamos con Dios, mi hermano. Ok, so enfoquémonos en Él. Juan 4:23 al 24 dice, pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, y eso es lo que quiero que nos enfoquemos, en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Tenemos que estar conectados con Él, no importando el lugar donde tú estés. ¿Usted recuerda que cuando Jesús estuvo ministrando, que la ley decía el día de reposo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que ir al templo, tienes que pagar esto? Y cuando Jesús se encontró con la samaritana, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Va a llegar un día donde no importa dónde tú estés y tienes que alabar, eres libre de alabar al Señor. Juan está en Patmos, no está en Jerusalén. Él está conectado a Dios en Patmos. Y las iglesias que están en Asia están conectados con Dios igual. Y tú y yo hoy estamos conectados con Dios. Entonces tenemos que alabarlo en espíritu y en verdad. Leamos los versos 12 al 14, capítulo 1. Entonces asustaron a Juan, ¿verdad? Con la trompeta, la voz que estaba detrás de él. Verso 12 dice, cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Más adelante nos va a explicar qué son los 7 candelabros. 13. Y de pie, en medio de los candelabros, había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga, con una banda de oro que cruzaba el pecho, la cabeza
y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Aquí Juan nos está describiendo a este personaje, ¿verdad? Dice que se dio vuelta y miró estas imágenes. Para los oyentes en esos días, especialmente a los judíos y los griegos que se habían convertido en creyentes, estaban asociados con las escrituras del Antiguo Testamento. Y aquí estas descripciones de Jesús están basadas en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, Ezequiel, Jeremías, referencias a Dios. Entonces aquí Juan nos está diciendo que Jesús se está, Apocalipsis, ¿verdad? Se está revelando. Le está enseñando a Juan quién le está hablando detrás. Yo soy Dios. Y es Jesús revelándose a Juan. Revelándose a ti y a mí. El Hijo del Hombre, esa frase, fue un título usado por Jesús cuando Él estaba ministrando. Leímos en el libro de Marcos y los otros evangelios, donde Él decía, el Hijo del Hombre, que se refería a que Él era el Mesías prometido. Ahí tengo una foto de varios colores, porque ahí describe que estaba vestido de esta forma, una túnica larga y esto y lo otro. Lo que implica allí es de que la majestad de Jesús se estaba reflejando. Me gustaron los diferentes colores, royalty, realeza, dignidad, lino blanco, lana. Le está diciendo, escribe, escucha. Aquí Jesús es presentado como rey, como se viste, ¿verdad? Lo que Él trae. Y también como sumo sacerdote. Y también como profeta. Mire los ministerios de Jesús. Rey, sacerdote, profeta. Y aquí lo describe Juan. Daniel 7, 9 y verso 10. Para que usted mire que es una referencia al Antiguo Testamento. Y los oyentes entendían de que era Jesús, se estaba refiriendo a Jesús como Dios. Daniel 7, 9 al 10 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Una imagen de Dios como juez. Y vamos a mirar estas descripciones de Jesús a través de este libro. Entonces sabemos que es Dios que está comunicándose con Juan. Leamos los versos 15 al 16. Porque nos va a describir más acerca de este personaje que le está hablando. 15 dice, los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno. Y su voz tronaba como potentes olas del mar. Imagínate si tú estabas ahí y te estaba hablando. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Esta es una descripción de Dios, mi hermano, de su majestad, de su grandeza, de su poder, para que escuchemos, para que recibamos lo que nos está revelando, lo que nos está diciendo. Hebreos 4:12, porque ahí dice que una espada, ¿verdad?, salía de su boca. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante
que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Una descripción de Jesús como Dios. Ahí tengo una foto porque dice que brillaba, ¿verdad? Esta foto me gustó, dice, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Mira, ese sol brillando. Qué bonita experiencia Juan tuvo, ¿no? En estar allí y mirar y describir, mira, el Dios del universo se está comunicando conmigo. I better pay attention. Tengo que poner atención. Se está Apocalipsis, se está revelando. Escuché a alguien decir que cuando la luz de Dios brilla sobre ti, ¿tienes esa imagen? La luz de Dios brilla sobre ti. Si tienes un corazón de barro, ¿qué va a pasar? Se va a endurecer. Pero si tienes un corazón de cera, se va a derretir. ¿Qué clase de corazón tienes ante Dios? ¿De barro o de cera? ¿Se derrite o se hace duro? ¿Verdad? La luz de Dios brilla en nosotros. Ezequiel 43, del 1 al 2, para que usted mire estas descripciones de Jesús en el Antiguo Testamento. Ezequiel 43, 1 al 2 dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Esta descripción que Juan les da a las iglesias no es algo nuevo para ellos. Les está afirmando quién les está hablando. Y esa persona es Dios. Leamos los versos 17 al 18. Capítulo 1, Apocalipsis. ¿Qué harías tú cuando la trompeta, las olas y esta gran voz y este personaje estaba detrás, no está enfrente? ¿Qué harías? ¿Correr? El 17 dice Juan, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Yo también. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Mire, what assurance, ¿no? No tengas miedo. It's me. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Recuerde, Juan miró a Jesús colgar, morir en esa cruz. Mire qué experiencia. Dice que puso la mano sobre él. Dijo, no tengas miedo. Don't be scared. Yo soy el que vive. Estuve muerto. Pero mira, look at me, mira. Ahora estoy vivo. Por siempre y para siempre. Y luego el último dice, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. ¿Me ha escuchado decir que yo no estoy a la carrera en morir? Pero si Dios me llama, yo sé a dónde voy. Pero es bueno saber de que Dios tiene las llaves de la muerte y de la tumba. So it doesn't matter, ¿verdad? Si Él tiene las llaves de abrir, cerrar, He's in charge. ¿Verdad? Y eso es lo que se está diciendo, que no tengamos temor a la muerte, a lo que venga. Y recuerda, esas iglesias están sufriendo y algunos de ellos murieron. Y les está reafirmando, no tengan miedo. Yo estoy en control. Primera de Corintios 15 al 55. ¿Ha escuchado usted este verso, verdad? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está el pitchfork? ¿Dónde está, ¿cómo se dice pitchfork en español?
¿Cómo? ¿Yelmo? ¿Por qué? Usted entiende, ¿verdad? ¿Dónde está? Dice. Sepulcro, tu victoria. En Cristo, mi hermano, no importa. ¿Verdad? Que no nos dé miedo. Estamos en Él. Aquí pues iré, porque esto es importante y para mí fue interesante, dice, en tiempos y lugares antiguos, aquel que tenía las llaves en el palacio de un rey, era una persona bien importante. Era capaz de admitir o excluir a las personas que se reunieran con el rey. ¿Ve? Jesús dice que Él tiene las llaves. Jesús es una buena persona que nos conectemos a Él. Él tiene las llaves. ¿Verdad? Entonces lo hacemos. Leamos ya para terminar los versículos 19 al 20, capítulo 1. 19 dice, escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Escribe lo que has visto, y eso directamente se refiere, ¿quién te está hablando ahorita, verdad? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que está pasando? Y para la próxima semana vamos a empezar a leer acerca de las iglesias, lo que ellos están pasando, y que Dios está en medio de ellos, y que Dios entiende, y qué es lo que ellos tienen que hacer, y nosotros. Y dice, como las que van a suceder. Y estas son cosas que van a pasar, no solo en esas iglesias, sino en el futuro, para la iglesia en general. Y Dios en su sabiduría nos va a decir qué es lo que va a pasar y suceder antes de que Él venga por segunda vez a establecer su reino. ¿Y quién mejor que Dios que nos diga, verdad? Entonces por eso vamos a estudiar y a leer este libro. Y luego el 20 dice, ese es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Nos va a explicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que significan las estrellas y los candelabros? Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Simple. Aquí va a haber varios versos donde nos va a explicar los símbolos y las escenas que miramos, y en otras no. ¿Verdad? Y como les dije anteriormente, que no nos, no sé qué otra palabra usar, que no nos enredemos o nos estanquemos, ¿verdad? En detalles pequeños que no implican nuestra salvación, nuestra justificación en Cristo, ¿verdad? Pero que tengamos libertad y decir, sé que Jesús va a venir y ciertas cosas tienen que pasar, y hasta ese entonces yo voy a estar listo y preparado para recibirlo. Para que cuando Él venga, me voy con Él. Y regreso con Él, porque aquí vamos a estar con Él, ¿verdad? Reinando. Ahí tengo una foto de velas, me gustó. Y dice que Él tiene las estrellas en sus manos, ¿verdad? En su mano. Y quiero que se la, una visual, que se la mire. Aquí son 7 canicas. ¿Cuántos de los clásicos jugaban canicas? Sí, eso es lo que a mí me gustaban, las canicas. Así tiraba, otros así, otros así. Anyway, después jugamos, ¿no? Pero dice que él tenía las 7 estrellas, 7 iglesias en su mano. Si Dios te tiene en su mano, nada te va a quitar de su mano. Mira, que eso te dé esperanza, ¿verdad? Que tú entiendas y sepas que Él te tiene en su mano y nada te va a pasar. ¿Ok? Él está contigo.
Le voy a pedir al grupo de alabanza que se prepare. No, nomás son 2, no 3. Mire, le doy gracias a Dios por la bendición del grupo de alabanza. Dios los usa y ellos han sido una bendición para mí personalmente. Y siga orando por ellos, ¿verdad? Para que Dios los continúe usando para su gloria. Pero antes de cerrar, quiero leer, y Roberto lo leyó, y ni me comuniqué con él. Pero 1 de Pedro 1, versos 3, 4, 5 y 6, dice: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todas la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aquí viene Pedro. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. La recompensa, mi hermano, es más de lo que tú y yo estamos sufriendo de lepsis, ¿verdad? Ahorita. Ponte a comparar 80 años por la eternidad. No se compara, mi hermano. Que nuestra mirada, nuestro enfoque sea en Jesús por siempre. Amén. Póngase de pie y oramos. Te damos gracias, Jesús, por tu palabra. Sabemos en quién creemos, Dios, en quién alabamos. Gracias por asegurarnos, Dios, que no estamos solos, que tú estás con nosotros, tú nos entiendes. Gracias por este libro que le diste a Juan, para que nuestra fe aumente, siga firme, venga lo que venga, y que un día, Dios, cuando tú regreses, vamos a estar contigo. Te damos gracias por la victoria que tuviste sobre la muerte, que tú prometes regresar y estar con nosotros para siempre. Ayúdanos, Dios, a recibir, a escuchar, a leer, y para mí, Dios, más importante, aplicar, guardar lo que tú dices. Te damos gracias, Jesús, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que prometes hacer. Te damos gracias. Amén. Vamos a escuchar este canto. Mientras que lo escuchamos, medite en lo que ha escuchado, recibido, y después vamos a compartir de comunión para notar lo que Cristo, Dios, hizo por nosotros. Aquí están los elementos, y allá atrás también, y medite en el gran amor de Jesús por nosotros. Amén. Escuche.